senador Ariel Ávila. ¿Cuál es su respuesta frente a esta crítica que mantuvieron el MICO en lo que se firmó definitivamente? Andrea, ¿cómo está? Juan Pablo, a Paola, a la senadora Paloma Valencia y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, buenas tardes. Mire, como cuatro respuestas. Lo primero es que el parágrafo que había sobre facultades al presidente en convenio con varios partidos políticos, con los ministros, se retiró y se sacó. Lo segundo es que la ley de orden público es una ley que faculta al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, a entablar diálogos y procesos de acercamiento para el sometimiento y como dices textualmente, lo que a juicio del gobierno crea que son los términos del sometimiento se va a hacer. Pero si eso requiere un cambio de ley, una reforma constitucional, modificar el Código Penal, pues eso tiene que entrar nuevamente por el Congreso de la República, porque aquí no se están dando facultades diciendo el presidente va a decretar esto, ahí no se está diciendo eso. En la medida que el Ejecutivo es el que lleva la conversación, el Ejecutivo decide, estos son los términos, y esos términos, si requieren alguna modificación al Código Penal, por ejemplo, pues tienen que pasar nuevamente por el Congreso de la República. Mire usted, dos ejemplos claritos. Cuando Álvaro Uribe Vélez desmovilizó las autodefensas, no tuvo que meter una ley de alternatividad penal que después la Corte Constitucional le tumbó la mitad. Pues eso todo el mundo se acuerda de eso. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Y frente a los asuntos, el tercer punto es que va a haber impunidad. Nadie está hablando de impunidad. En el texto no dice una sola vez la palabra impunidad. Es obvio que el marco internacional, como el Tratado de Roma o que crea la Corte Penal Internacional, es un tema obvio. De hecho, por eso se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, porque no puede, y la jurisdicción y la JEP está apoyada por Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces aquí nadie ha hablado de impunidad. De hecho, esta es una ley marco. Esto solo permite adelantar las negociaciones. Lo que Ujú. se acuerde y que se requieran normas nuevas, pues tendrá que pasar por el Congreso en año y medio, en 2 años. O si fracasan las negociaciones, pues no se va a poder aprobar. Pero es claro que el Ejecutivo aquí lleva la voz del Estado colombiano y es lo que a su juicio considere que es. Pero si eso requiere alguna modificación, pues eso tendrá que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional la tendrá que revisar, como pasó con el tema de la JEP y como pasó en su momento con la ley de alternatividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bien, mire, póngale Exactamente. cuidado, senador, y también vuelvo con Paloma Valencia. Fíjese el parágrafo octavo. La suscripción de términos de sometimiento a la justicia con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto corresponde exclusivamente al presidente de la República. Eso no le corresponde a la hora de hablar de los términos de sometimiento a la justicia precisamente, a la fiscalía, senador. Juan Pablo, mire, aquí estoy, mientras usted lee, lo estoy leyendo. Sí. Yo le repito, le quiero decir esto. Mire, cuando el presidente firme un acuerdo, el representante del Estado lo firma, pero eso tiene que estar ajustado a la Constitución. Si requiere algún ajuste constitucional, algún ajuste de ley, por ejemplo, en la rebaja de penas, pues eso va a tener que pasar por el Congreso. Obviamente tendrá que tener una revisión de la Corte Constitucional. Dos, que quién es digamos, y este es el tema, la ley de sometimiento la estamos discutiendo internamente, la vamos a presentar en los próximos días y va a tener un papel relevante de la Fiscalía, que ya eso se filtraron, de hecho, Daniel Coronel en la W filtró unos pormenores de eso, va a haber un papel de la Fiscalía y aquí no va a haber usurpación del Poder Judicial. Lo que es importante es que el Ejecutivo, el presidente, nombre un equipo negociador y sean ellos los únicos que puedan dialogar y llegar a acuerdos. Nosotros lo que no queremos acá es que hayan múltiples voces hablando y múltiples voces negociando como a nivel regional, porque eso va a torpedear cualquier tipo de proceso. Entonces aquí lo único que se está diciendo, el único autorizado para esto es el Ejecutivo, pero cualquier cambio a la justicia, cualquier cambio al código tiene que pasar por el Congreso, va a tener revisión de la Corte Constitucional y no va a haber usurpación, porque la Fiscalía va a tener un papel importante. Entonces lo único que se hace es blindar para que no hayan otras voces que se metan en esto y nos terminen torpeando eso, pero no, yo no, aquí la tengo al frente y no veo lo que usted me está sugiriendo en la pregunta.
pero bueno, es mi interpretación. Voy con el senador Ariel Ávila, porque pues en su momento incluso se aceptó un poco la derrota de esa discusión política por parte del senador Gustavo Bolívar diciendo, bueno, vamos a continuar con mecanismos para poder sacar a los jóvenes de la primera línea que están privados de su libertad, pero que se supone que no había quedado en esta parte y que incluso el ministro del Interior dijo, no, ese tema del indulto no se va a discutir acá. Para usted este parágrafo 1 y respecto a lo que dice la senadora Paloma Valencia, entonces, ¿es un mico para que también puedan estar como voceros y eventualmente recuperar su libertad integrantes de la primera línea o no? ¿Qué le responde? A ver, sobre esto, y es claro, 4 respuestas. Primera respuesta, esta ley otorga un marco para 2 tipos de procesos, procesos de paz y procesos de acercamiento para el sometimiento a la justicia. En ese marco, las partes eligen unos voceros. Esos voceros, el gobierno, seguramente el presidente Petro, yo creo que esta semana seguramente nombrará el equipo negociador mínimo del ELN y los que vayan al tema de sometimiento a la justicia, que serán 2 equipos. Imagino yo, esto no es que estoy diciendo que vaya a ser así, es lo que yo creería que se va a dar. Y a su vez, posteriormente, horas después, el ELN nombrará a su equipo negociador y se podrán haber voceros. Como se hizo en su momento en el proceso de La Habana. Pero eso es, digamos, la oficina de Envigado, que quiere someterse a la justicia y que tiene 120 combos en Medellín, es posible que tenga gente como alias Douglas en la cárcel y que lo quieran tener como vocero. Eso es posible, no estoy diciendo que sea así. Entonces hay una facultad del Ejecutivo y del equipo, de los equipos negociadores de las organizaciones criminales o el ELN para nombrar como voceros. Es lo que siempre ha pasado. Y se hace un equipo negociador. Yo ahí no, digamos, no veo ningún problema. Segundo, el tema de la primera línea. Nosotros retiramos el artículo 16 y 17, el 16 que quedaba la figura de gestores de convivencia, el 17 que permitía el indulto, tal cual nosotros hicimos los acuerdos con partidos políticos y escuchamos a los partidos políticos y dijimos que eso iba en una ley sobre protesta social en el mes de marzo. Que yo sepa, la primera línea no es un grupo terrorista y yo creo que muchos de los jóvenes que para mi gusto, como 2 periodistas de emisoras comunitarias que están en Suba y están procesados por eso, no creo que ellos se vayan a reconocer como un grupo criminal o un grupo terrorista. Hay que entrar a procesar. Sobre los temas de infiltración vía el ejército y lo que llamamos aquí el Servicio Social para la Paz, yo quiero decir, de las manifestaciones del 19, 20 y 21, hay 312, 313 personas condenadas, no son miles, ni va a haber intención de infiltrar, ni nada por el estilo. Son personas que van a tener, de esas además juzgadas hay como 4 o 5, ¿sí? O sea, los demás todavía están en proceso y varios seguramente van a tener vencimiento de términos y es la justicia la que va a determinar qué va a pasar con ellos o no va a pasar con ellos. Incluso si se llegara a nombrar alguno gestor de paz o gestor de convivencia, eso no acaba el proceso que se está dando. Yo también quiero decirle que el presidente va a usurpar funciones. Y sobre el Servicio Social para la Paz, es un servicio complementario que no elimina el servicio militar obligatorio, que es una situación que ayuda a muchos jóvenes. Aquí ustedes mismos me hicieron la entrevista. María Fernanda Cabal, por ejemplo, compañera de la senadora Paloma Valencia, sus hijos no prestaron servicio militar, pero le fascina la guerra y que se mantenga el servicio militar. Pues el que quiera, que vaya, sí. Pero no tenemos que condenar a las familias pobres a que como no tienen plata para pagar una libreta militar, vayan y empuñen un arma. Qué pena, eso no, y sino que ellos pongan a sus hijos, los que les gusta la guerra. Los demás no. Ay, con este último dato, yo la escuché, senadora, yo la escuché, senadora, yo la escuché, senadora. Quiero dejar muy claro, el gobierno Petro dijo si usted no tenía tiempo para responder la entrevista, pues ¿para qué se conecta, senadora? Si no tiene cómo defender los argumentos, ¿para qué se conecta? Usted está aquí argumentando exacto, que vamos a infiltrar, está argumentando lo del Servicio Social para la Paz. No, yo le pido a usted mucho respeto. Esa usted se sienta en la palabra, habla horas y horas para decir mentiras. No, así es muy difícil. Contamos el tiempo, si quiere contemos el tiempo, ¿quién ha hablado más? Pero yo la escuché, necesito que me escuche. Pero senador Ariel, a ver, démosle un minuto, Sí. Entonces, hagamos una cosa, a ver, senador Ariel, senadora Paloma, démosle un minuto al senador Ariel para que termine su intervención y vamos inmediatamente con la senadora Paloma. Deme un minuto, por favor, senadora. Adelante, Ariel Ávila, por favor. Gracias, chao.
Que estén muy bien y gracias. No, senadora, pero es que nos interesa escucharla, por favor. Senadora, senadora, se nos fue. Se nos fue la Vamos senadora a Paloma. marcarle nuevamente. Sí, intentémoslo, porque además la idea aquí tampoco la idea es el debate y la discusión sana, no suspender de esta forma, pues lo que además debe ser un tema de esta forma. A ver, adelante, senadora Ariel, por favor. Este es este ejemplo. 40.000, 42.000, 43.000 jóvenes salen anualmente, cumplen 18 años y salen. 21.000 lo reclutan las fuerzas militares. A los otros 20.000 que no lo recluta nadie, esta es una opción para que resuelvan su situación militar. Y para los que no quieran prestar servicio militar, que no quieran empuñar un arma, pues se les da la otra opción. Y se dice ahí textualmente que es el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional que va a reglamentar progresivamente eso y que no se va a poner en riesgo la seguridad del país. Ya, no es más. Ahora, que el artículo se hundió en Senado, se eliminó, y que en Cámara pasó. Entonces, la conciliación, esto es un lenguaje ya técnico, permítame estos 30 segundos, la conciliación sencillamente es que cuando hay textos diferentes entre Cámara y Senado, hay unos conciliadores, y los conciliadores dicen, se escoge este artículo de Cámara, este artículo de Senado, este artículo de Cámara, este artículo de Senado, y ya, pero no se les puede cambiar una coma. Bien. Se escogieron los de Cámara. Listo, senador, pero yo quiero volver al tema del parágrafo 1 y lo vuelvo a poner aquí en pantalla. Dice el último renglón, la última frase. Se admitirá como voceros a quienes actúen como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentren en privación de libertad. Siendo muy amplio, e insisto, es que esto puede ser un asunto de interpretación. Y bueno, pues los abogados son expertos en interpretaciones. ¿Usted no cree que aquí podría caber, eventualmente, si lo deseara el mismo presidente de la República, que haya voceros de la primera línea que hoy están privados en libertad? Le respondo con el siguiente argumento. Digamos, usted sugiere, digamos, la pregunta es, ¿aquí hay un mico? No, creo que no, porque además la figura de gestores de paz ya existe. O sea, el presidente sin esta ley puede sacar a alguien que esté en la cárcel para nombrarlo gestor de paz, sin problema. O sea, no tendríamos que haber hecho esto. Claro, pero tendría que pertenecer a la organización. Aquí no. Aquí habla claramente de integrantes de organizaciones sociales y humanitarias. No necesariamente tiene que estar dentro de alguno de esos grupos armados al margen de la ley. Sí, no, pues, por ejemplo, varios de los gestores de paz en su momento, como los del ELN, siguieron siendo gestores de paz. El gobierno de Duque los mantuvo y no había un diálogo de paz todavía. Pero pertenecían al ELN. Es que aquí se está abriendo la puerta para que entren otras organizaciones. Desde el punto de vista de mí o no, y ya esa facultad la tendría el presidente, más de los gestores de paz. Aquí lo que se dice es que, y yo en esto quiero, Juan Pablo, mire, sí, es que esta negociación de paz con el ELN va a ser muy parecida a la tradicional, pero lo de sometimiento a la justicia, no, Juan Pablo. Eso, digamos, eso no va a ser negociado en el exterior, eso va a ser más con abogados, esto va a ser en Colombia, va a ser visitando cárceles, es otro modelo. Si nosotros nos circunscribimos únicamente a lo que fue el modelo FARC, uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué hace alguien que sea una organización humanitaria en territorio o que alguien que esté capturado y que entonces vaya a salir? Claro, en esa lógica no, porque ahí son miembros. Usted va a ver, yo no estoy viendo que sea así, pero vamos a ver que los equipos negociadores, seguramente organizaciones criminales de alto impacto, van a ser ese equipo de abogados. Sí. Pero ahí, o sea, se está entregando una posibilidad de que esto pueda ser diferente, pero no se están hablando de penas, ni de indultos, ni de amnistías, porque esta ley no lo tiene. Si usted busca la palabra indulto, busca la palabra amnistía. No aparece y revise el texto. Bueno, pues senador, vamos a ver qué pasa con las demandas que van a presentar. Ya la misma senadora Paloma Valencia nos lo señaló, que desde el Centro Democrático lo harán. Sabemos que hay otras personas interesadas en demandar algunos apartes del texto, entonces veremos qué determina la Corte. Senador, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos su perspectiva al respecto de estos elementos que nos surgen como inquietud y que yo creo que vale la pena discutir, comentar y sobre todo aclarar. Una buena tarde. A usted, Juan Pablo, y nosotros acogeremos, como siempre, lo que diga la Corte Constitucional. Muy amable, muchas gracias a Paola, a Andrea y a usted. Muchas gracias. Hacemos una pausa y en segundos nos vamos a La Escombrera, en Medellín.